So good, so good, so good. Get ready, because it's time to save at your Nordstrom Rack store. Now through February 23rd, take an extra 40% off red tag clearance boots, jackets, and sweaters. We're talking the best cold weather styles from Vince, Cole Haan, Sam Edelman, and more. All on sale for even less. All sales final. You never know what you'll find, but you know it's gonna be so good. Great brands, great prices. That's why you rack. You found your person. Now let The Knot help you with everything else. The Knot connects you to the wedding inspo, vendors, venues, and planning tools you need to make your day totally you. Having helped plan 25 million weddings, we've got your back when it comes to every little detail like RSVPs, budgets, and more. Because your wedding comes to life with the connections that matter the most. Get started at theknot.com/audio. The Knot. Let's plan your wedding together. Las ofrendas han sido una parte fundamental de la adoración a Dios desde los tiempos más antiguos. En la Biblia encontramos diferentes tipos de ofrendas que reflejan el corazón del creyente y su relación con Dios. Desde las ofrendas de Caín y Abel en Génesis hasta los sacrificios en el tabernáculo y el templo, cada una tenía un propósito: expresar gratitud, arrepentimiento, adoración y compromiso con Dios. En el Nuevo Testamento, la enseñanza sobre las ofrendas cambia con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya no se requieren sacrificios de animales, porque Él mismo fue el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Sin embargo, la generosidad sigue siendo un acto clave de fe y obediencia. La Biblia nos llama a dar con alegría y de corazón, reconociendo que todo lo que tenemos proviene de Dios. En este video, exploraremos los diferentes tipos de ofrendas en la Biblia, su significado y cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida cristiana hoy. Acompáñanos en este viaje a través de las Escrituras para descubrir la importancia de las ofrendas y cómo honrar a Dios con lo que tenemos. En Génesis 4, 3, 5. Se narra: y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. La historia de Caín y Abel representa el primer relato bíblico sobre las ofrendas, y es una historia cargada de significado espiritual sobre la actitud con la que se ofrece algo a Dios. En esta narrativa, Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, ofrecieron sacrificios a Dios, pero el resultado de sus ofrendas fue muy diferente. Caín, un agricultor, ofreció los frutos de la tierra, mientras que Abel, un pastor, ofreció lo mejor de los primogénitos de su rebaño. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no se agradó de la ofrenda de Caín. Este contraste entre las dos ofrendas revela principios importantes sobre cómo Dios mira no solo el acto de dar, sino también la actitud del corazón que está detrás de la ofrenda. Lo que marcó la diferencia entre las dos ofrendas no fue necesariamente el tipo de ofrenda, frutos de la tierra o animales, sino la actitud del corazón con la que se hicieron. Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, lo que indica que ofreció lo mejor de lo que tenía. Su ofrenda representaba su fe, gratitud y reconocimiento de la soberanía de Dios, quien le había dado todas las cosas. Por otro lado, la ofrenda de Caín parece haber sido hecha sin esa misma entrega y devoción. Aunque ofreció parte de lo que había cosechado, el texto no describe su ofrenda con los mismos detalles elogiosos que la de Abel, lo que podría indicar una falta de sinceridad o reverencia en su acto. Caín ofreció del fruto de la tierra, pero no se menciona que haya ofrecido lo mejor de su cosecha. Esto sugiere que su corazón no estaba completamente alineado con Dios. Este episodio nos enseña que no solo el acto de dar es importante, sino el corazón con el que damos. Dios no solo observa lo que ofrecemos, sino que también ve nuestra actitud interna. La Escritura enfatiza repetidamente que Dios se agrada de una ofrenda que se da con fe, gratitud y sinceridad, como se destaca en Hebreos 11:4, donde se menciona que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Cuando Dios no se agradó de la ofrenda de Caín, éste reaccionó con enojo y celos hacia su hermano Abel.
En lugar de reflexionar sobre la razón del rechazo y buscar la corrección de su actitud, Caín permitió que la amargura y la envidia lo consumieran, lo que lo llevó a cometer el primer asesinato en la historia humana. Mató a su propio hermano. Dios, en su misericordia, le advirtió a Caín antes de que tomara esta decisión. En Génesis 4, 6, 7, Dios le dijo: ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Aquí vemos que Dios le ofreció a Caín una oportunidad de arrepentirse y corregir su camino, pero Caín eligió ignorar la advertencia y dejó que el pecado lo dominara. Este relato nos enseña que la manera en que respondemos cuando Dios nos corrige es crucial. Caín pudo haber buscado una oportunidad para mejorar y aprender a ofrecer a Dios con un corazón correcto, pero en lugar de eso, permitió que el resentimiento lo condujera a la destrucción. La historia de Caín y Abel nos desafía a examinar nuestras propias ofrendas a Dios. Hoy nuestras ofrendas pueden tomar la forma de tiempo, talento, servicio, dinero o simplemente nuestras acciones diarias. Sin embargo, Dios no se agrada simplemente de las cosas externas que le damos. Él está buscando la disposición de nuestro corazón. ¿Ofrecemos lo mejor de nosotros mismos con gratitud, fe y devoción? ¿O damos de manera superficial solo por cumplir? Este relato también nos muestra que Dios nos da oportunidades para corregir nuestros errores. Cuando nos damos cuenta de que no estamos ofreciendo lo mejor a Dios, podemos arrepentirnos y cambiar, en lugar de dejarnos llevar por el orgullo o la amargura. En Levítico 3:1 se narra: si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si ha de ofrecerlo de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto lo ofrecerá delante de Jehová. En la ley del Antiguo Testamento, Dios estableció varios tipos de ofrendas, cada una con un propósito específico. Una de las más significativas era la ofrenda de paz, también conocida como ofrenda de comunión. Esta ofrenda se realizaba como un acto voluntario de agradecimiento y celebración, y representaba una relación de armonía entre el adorador y Dios. A diferencia de las ofrendas de expiación o por el pecado, que eran obligatorias, la ofrenda de paz era una expresión voluntaria de gratitud, en la que el adorador reconocía las bendiciones de Dios y celebraba su bondad. La ofrenda de paz se realizaba en un contexto festivo. En ella, el adorador ofrecía un animal sin defecto, que podía ser un macho o hembra de ganado vacuno, ovejas o cabras. Esta ofrenda era única porque, además de sacrificar al animal, una parte del mismo se compartía en una comida festiva, en la cual participaban el adorador, los sacerdotes y a veces la familia del adorador. Esta comunión alrededor de una mesa simbolizaba la paz y la cercanía con Dios. Lo especial de esta ofrenda es que no solo implicaba el sacrificio del animal, sino también un momento de comunión y celebración, en el que el adorador se reunía con otros para compartir el sacrificio. Era un recordatorio de que Dios no es solo un juez severo que exige justicia, sino también un Padre amoroso que desea comunión y paz con su pueblo. La ofrenda de paz tenía un profundo significado espiritual. En un mundo caído y marcado por el pecado, la paz era un bien precioso. Esta ofrenda representaba la restauración de la armonía y la paz entre Dios y el hombre. Cuando alguien ofrecía una ofrenda de paz, estaba declarando que, gracias a la provisión de Dios, su relación con Él estaba en un estado de reconciliación y gozo. El componente de gratitud también era esencial en esta ofrenda. El acto de ofrecer lo mejor de los animales de la persona no era solo una obligación, sino una respuesta agradecida a todo lo que Dios había hecho por ellos, ya sea por una victoria, por una cosecha abundante o simplemente por la misericordia diaria. El adorador traía su mejor ofrenda como señal de que reconocía la bondad de Dios en su vida. En Levítico 7, 11, 12 se habla de la ofrenda de paz como una acción de gracias, y se menciona que la persona debía ofrecer panes sin levadura junto con el sacrificio. Este detalle enfatiza la pureza y el gozo que debe acompañar cualquier expresión de gratitud hacia Dios. No se trataba solo de dar algo material, sino de hacerlo con un corazón que reconocía y apreciaba la abundancia de la gracia divina.
Una de las características más notables de la ofrenda de paz era que parte del sacrificio se comía en comunidad. Este acto de compartir la carne del animal ofrecido simbolizaba la comunión entre el adorador, el sacerdote y Dios. Alrededor de la mesa se celebraba no solo la provisión de Dios, Love, exciting and new. Hello, Hannah Waddingham here. Have you seen the fabulous new Sun Princess? World-class entertainment, exceptional dining, and the greatest pizza ever. It's a love. Don't miss our Come Aboard sale with up to 40% off and free room upgrades. Visit princess.com or call your travel advisor to book. Princess Cruises. Terms and restrictions apply. Offer ends 2/28/25. Ships at Bermudan and British Registry. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Lowe's knows that free is just better. That's why MyLowe's Rewards is free to join. As a member, you earn points towards MyLowe's money on eligible purchases, get exclusive free gifts, and earn free shipping at Silver Key status, all on top of weekly member-only deals. Don't wait. Join MyLowe's Rewards for free today and start saving more. Lowe's, we help, you save. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change. sino también su deseo de mantener una relación cercana y de paz con su pueblo. Este momento de comunión alrededor de una mesa también prefiguraba la comunión futura entre Dios y su pueblo a través de Jesucristo, quien más tarde ofrecería su propio cuerpo como sacrificio para restaurar la paz definitiva entre Dios y la humanidad. Así como los israelitas compartían una comida de comunión después del sacrificio, los cristianos participan en la Cena del Señor, recordando el sacrificio de Cristo y celebrando la comunión con Él. La ofrenda de paz nos enseña lecciones clave sobre la importancia de la gratitud y la comunión con Dios en nuestra vida de fe. Aunque ya no ofrecemos sacrificios de animales, estamos llamados a vivir una vida de agradecimiento y a buscar la paz con Dios y con los demás. La ofrenda de paz nos recuerda que la verdadera paz proviene de una relación restaurada con Dios y que esta paz se celebra y experimenta en comunidad. Además, esta ofrenda pone en relieve el hecho de que Dios desea comunión con nosotros. Él no es un Dios distante que solo busca sacrificios por deber. Más bien, busca que nos acerquemos a Él con un corazón de gratitud y devoción, sabiendo que Él desea una relación cercana y de paz con cada uno de nosotros. Esta ofrenda también nos recuerda que las bendiciones que recibimos de Dios deben ser reconocidas y compartidas con otros, como parte de una vida de gratitud. En la actualidad, podemos aplicar el principio de la ofrenda de paz al cultivar una actitud constante de gratitud. Cada bendición, por pequeña que sea, es un recordatorio de la bondad de Dios. Nuestras oraciones y adoración deben estar marcadas por un espíritu de agradecimiento, reconociendo que todo lo que tenemos y somos proviene de su gracia. En Levítico 4:20 se narra: «Y hará de este becerro como hizo con el becerro del sacrificio por el pecado, así hará con él, y el sacerdote hará expiación por ellos, y les será perdonado». En la ley del Antiguo Testamento, una de las ofrendas más solemnes era la ofrenda de expiación. Esta ofrenda se hacía con el propósito de cubrir el pecado y restaurar la relación entre el hombre y Dios. A diferencia de las ofrendas voluntarias de paz o gratitud, la ofrenda de expiación era obligatoria cuando alguien pecaba contra Dios, ya fuera de forma intencional o por error. Dios estableció este sistema para que el pueblo de Israel pudiera arrepentirse, recibir perdón y ser restaurado a una relación correcta con Él. El término expiación significa cubrir o quitar el pecado, lo que implica que el pecado es un obstáculo entre el ser humano y Dios que debe ser eliminado. El sacrificio de un animal en esta ofrenda era un sustituto simbólico, donde la vida del animal era dada en lugar de la vida del pecador. El derramamiento de sangre era necesario porque la vida estaba en la sangre,
y Dios había decretado que, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Hebreos 9:22. Dios instituyó este sacrificio como un acto que debía ser realizado por el sacerdote en nombre del pueblo. El proceso involucraba la confesión del pecado sobre un animal sin defecto, generalmente un becerro, cabra o cordero. Luego, el animal era sacrificado, y su sangre era derramada en el altar como símbolo de la transferencia del pecado del pecador al sustituto inocente. El sacerdote realizaba el ritual con un cuidado minucioso, siguiendo las instrucciones de Dios para asegurar que el sacrificio fuera aceptado. Después de derramar la sangre del sacrificio, se quemaba el animal en el altar, y Dios prometía que los pecados serían perdonados a través de este acto de expiación. Este sistema de sacrificios subrayaba tanto la gravedad del pecado como la misericordia de Dios. Al establecer este proceso, Dios enseñaba a su pueblo que el pecado no podía ser ignorado, sino que tenía un costo serio, la muerte. Al mismo tiempo, mostraba su disposición a proveer un medio para que los pecadores fueran perdonados y restaurados a la comunión con Él. La ofrenda de expiación refleja varias verdades importantes sobre la naturaleza del pecado y el carácter de Dios. En primer lugar, nos recuerda que el pecado es un asunto serio que tiene consecuencias eternas. Cada pecado, grande o pequeño, es una transgresión contra la santidad de Dios y requiere un castigo justo. Al mismo tiempo, la expiación muestra la misericordia de Dios, quien proveyó un medio para que los pecadores fueran perdonados sin que tuvieran que pagar el precio de su propio pecado. El hecho de que se requiriera la muerte de un sustituto subraya la gravedad del pecado y la justicia de Dios. La vida del animal inocente tomaba el lugar del pecador culpable, lo que prefiguraba el sacrificio supremo que Jesucristo haría en la cruz por los pecados de toda la humanidad. Otra verdad importante de la ofrenda de expiación es que nadie estaba exento de la necesidad de arrepentirse y buscar perdón. En el libro de Levítico, Dios detalla diferentes tipos de ofrendas de expiación para distintas situaciones. Para los sacerdotes, para toda la congregación, para los líderes y para las personas comunes. Esto muestra que todos, desde el más alto sacerdote hasta el ciudadano más humilde, necesitaban el perdón de Dios y debían acercarse a Él con humildad y arrepentimiento. En el Nuevo Testamento, Jesús cumple de manera definitiva el propósito de la ofrenda de expiación. El sistema de sacrificios del Antiguo Testamento fue solo una sombra de lo que vendría. En Cristo encontramos la expiación perfecta y completa por nuestros pecados. Como lo señala Hebreos 10:4, la sangre de toros y de machos cabríos no puede quitar los pecados. Los sacrificios bajo la ley mosaica eran temporales y debían repetirse constantemente, pero el sacrificio de Jesús fue único y suficiente. En Hebreos 9:12 se narra, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesús, siendo perfecto y sin pecado, se ofreció a sí mismo como el sacrificio final y definitivo por nuestros pecados. Él fue el Cordero sin mancha que cumplió lo que todos los sacrificios del Antiguo Testamento solo podían prefigurar. Jesús no solo fue el sacrificio, sino también el sumo sacerdote que ofreció ese sacrificio. Él no necesitó hacer expiación por sus propios pecados, como los sacerdotes humanos, sino que ofreció su vida de una vez y para siempre, llevando sobre sí mismo el castigo que merecíamos. Este acto de expiación no solo cubre nuestros pecados, sino que los quita completamente, otorgándonos una relación restaurada con Dios para siempre. La ofrenda de expiación nos llama a reflexionar profundamente sobre la gravedad de nuestros pecados y la grandeza del sacrificio de Cristo. Ya no necesitamos llevar animales a un altar, pero sí necesitamos acercarnos a Dios con un corazón contrito y arrepentido, reconociendo que solo a través de la obra de Cristo podemos encontrar perdón. El sacrificio de expiación también nos desafía a no tomar a la ligera el costo de nuestra redención. A veces podemos caer en la tentación de minimizar el pecado o no apreciar completamente lo que Cristo ha hecho por nosotros. Sin embargo, cuando recordamos que el precio de nuestra redención fue la vida de Jesús, esto nos debe llevar a una vida de gratitud, adoración y santidad. En nuestro caminar cristiano,
Aunque ya hemos sido perdonados por la obra de Cristo, estamos llamados a confesar nuestros pecados y a mantener una relación constante con Dios basada en la gracia que Él nos ofrece a través de su expiación. En 1 de Juan 1:9 se narra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La expiación de Cristo es completa y perfecta, pero nuestra respuesta debe ser de arrepentimiento continuo y dependencia de su gracia. La ofrenda de expiación en el Antiguo Testamento no solo apunta a la necesidad de expiar el pecado, sino que nos guía directamente al sacrificio perfecto de Jesús en el Nuevo Testamento. Cristo cumplió lo que los sacrificios antiguos no podían lograr completamente. Él pagó el precio total por nuestros pecados, restaurando nuestra relación con Dios de manera eterna. Hoy, como cristianos, no vivimos bajo la antigua ley de sacrificios, pero somos llamados a vivir en la luz del sacrificio de Cristo. Su sangre derramada en la cruz no solo cubrió nuestros pecados, sino que los quitó para siempre, y eso debería motivarnos a vivir en gratitud y a compartir su amor y perdón con los demás. En Éxodo 23:19 se narra: This episode is brought to you by Coffee Mate. After watching this season of the HBO's original series, The White Lotus, this is the tropical getaway I needed. One more pina colada, please. Hey, you're not on mute. Oh, I thought I was in paradise. Turns out, it was my Coffee Mate. Coffee Mate Pina Colada and Thai-iced coffee-flavored creamers. Inspired by the newest season of HBO's original series, The White Lotus. For the love of coffee. Try now. Pepcid Complete knows that food is one of the best parts of game day. That is, until heartburn strikes. Thankfully, just one chewable tablet of Pepcid Complete provides dual-action heartburn relief with an antacid that starts working instantly and an acid reducer that lasts all day. So you can stay focused on that second helping of chili without worrying about heartburn. All day based on 8-hour symptom relief studies during the day. Use product only as directed. Building a portfolio with Fidelity Basket Portfolios is kind of like making a sandwich. It's as simple as picking your stocks and ETFs, sort of like your meats and other toppings, and managing it as one big, juicy investment. Now that's pretty good. Learn more at fidelity.com/baskets. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE SIPC. ¿Dónde están los $5 millones que me robaste? Gloria tendrá que encontrar el dinero. Su vida y la de su hijo dependen de ello. Hay que acorralar a la viuda. ¡Tengo mucho miedo, mamá! El peor de los caminos será el único posible. A mí no me importa ir a la cárcel con tal de salvar a mi hijo. En la nueva superserie de Telemundo. Esta mujer es clave. Empieza la cacería. La Jefa. Lunes a viernes a las 10:09 Centro por Telemundo. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. La ofrenda de las primicias tiene sus raíces en las primeras instrucciones que Dios dio a los israelitas después de liberarlos de la esclavitud en Egipto. Esta ofrenda era una manera de expresar gratitud y confianza en Dios por su provisión. Las primicias consistían en los primeros frutos de la cosecha que debían ser presentados ante el Señor como una ofrenda especial, reconociendo que todo lo que el pueblo recibía venía de su mano. El concepto de las primicias se basa en el principio de dar a Dios lo primero y lo mejor, antes de cualquier otra cosa. Era un acto de fe porque, al ofrecer los primeros frutos de la cosecha, el pueblo demostraba su confianza en que Dios proveería lo suficiente para el resto del año. La ofrenda de las primicias era, por tanto, un recordatorio constante de la dependencia del pueblo de Dios para todas sus necesidades y una proclamación de que Él era la fuente de todas sus bendiciones. Dar los primeros frutos a Dios era un símbolo profundo de gratitud y devoción. Representaba el reconocimiento de que toda la cosecha y, por extensión, todo lo que el pueblo poseía, provenía de Dios. Al entregar los primeros frutos, los israelitas declaraban que Dios tenía el primer lugar en sus vidas y que confiaban en su provisión para el futuro. El concepto de primicias no solo se aplicaba a las cosechas, sino también a los animales y otras posesiones.
En Proverbios 3, 9, 10, se narra: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Este versículo conecta directamente el acto de dar las primicias con la bendición de Dios, enseñando que cuando damos a Dios lo primero y lo mejor, Él es fiel para bendecirnos con abundancia. Además de ser un acto de gratitud, la ofrenda de las primicias también implicaba un sacrificio. Dar los primeros frutos podía ser un acto costoso, ya que era lo mejor de la cosecha o lo primero que nacía en el rebaño. Sin embargo, esta ofrenda demostraba que el pueblo estaba dispuesto a honrar a Dios, incluso cuando eso requería sacrificio personal. Ofrecer los primeros frutos no era solo un acto de gratitud, sino también un ejercicio de fe. Al dar lo primero de la cosecha o del rebaño, los israelitas confiaban en que Dios proveería lo necesario para el resto de la temporada. En un contexto agrícola, donde el éxito o el fracaso de una cosecha podía significar la diferencia entre la abundancia y la escasez, dar las primicias era un verdadero acto de confianza en la fidelidad de Dios. Este principio es aplicable también en nuestras vidas hoy. Cuando damos lo mejor de nuestros recursos, tiempo, talentos o dinero a Dios, lo hacemos como una expresión de confianza en que Él proveerá para todas nuestras necesidades. En Mateo 6:33 se narra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Al poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas, demostramos nuestra fe en que Él cuidará de nosotros. Las primicias eran solo el comienzo de una cosecha mucho mayor. En el contexto bíblico, esta ofrenda era una forma de consagrar toda la cosecha futura a Dios. Al ofrecer los primeros frutos, los israelitas estaban dedicando toda la cosecha a Dios, reconociendo que todo lo que vendría después también pertenecía a Él. En el Nuevo Testamento, este concepto se aplica de manera más profunda a la obra de Cristo. En 1 Corintios 15:20 se nos dice que Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Jesús es descrito como las primicias de la resurrección, lo que significa que su resurrección es el inicio de una cosecha mucho mayor, la resurrección de todos los creyentes. Así como las primicias en el Antiguo Testamento eran un preludio de una cosecha más abundante, la resurrección de Cristo es el primer fruto de la promesa de vida eterna para todos los que creen en Él. El dar las primicias a Dios no era solo una práctica ritual, sino un principio espiritual que sigue vigente hoy. En lugar de dar a Dios lo que nos sobra, somos llamados a ofrecer lo mejor de lo que tenemos. Esto no solo se refiere a nuestros recursos financieros, sino también a nuestro tiempo, talentos y energía. El principio de las primicias nos desafía a priorizar a Dios en todas las áreas de nuestra vida, dándole lo mejor y no lo que queda al final. Este principio se aplica también a nuestra vida diaria, en la forma en que dedicamos tiempo a Dios. Al comenzar el día en oración, al dar el primer lugar en nuestras decisiones y al consagrar nuestras actividades a Él, estamos practicando el principio de las primicias. De esta manera, estamos demostrando que Dios es nuestra prioridad y que confiamos en su dirección para todo lo demás. El acto de dar las primicias nos invita a vivir en una actitud de gratitud y confianza. Así como los israelitas ofrecían los primeros frutos de sus cosechas con fe en que Dios proveería lo necesario para el resto del año, nosotros también debemos aprender a confiar en la provisión de Dios para nuestras vidas. Esto significa estar dispuestos a dar a Dios lo mejor de lo que tenemos, reconociendo que todo lo que somos y tenemos proviene de Él. El principio de las primicias también nos recuerda que Dios no busca lo que nos sobra, sino lo mejor de nosotros. No se trata solo de dar una ofrenda material, sino de ofrecer nuestras vidas como un sacrificio vivo, consagrando todo lo que somos y hacemos a su servicio. Cuando damos lo primero y lo mejor a Dios, estamos demostrando que confiamos en su cuidado y provisión para todo lo que necesitamos. La ofrenda de las primicias es un poderoso recordatorio de que Dios merece lo mejor de nuestras vidas. A través de este acto de dar, el pueblo de Israel aprendió a depender de la provisión de Dios y a expresar gratitud por su bondad. De la misma manera, nosotros estamos llamados a poner a Dios en primer lugar en todo lo que hacemos,
confiando en que Él proveerá para nuestras necesidades cuando le damos lo mejor de nosotros mismos. El principio de las primicias nos desafía a vivir en una actitud de gratitud y fe, recordándonos que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Al ofrecer lo mejor de lo que tenemos, no solo estamos honrando a Dios, sino también demostrando nuestra confianza en su cuidado y su fidelidad. Que podamos aprender a vivir este principio en todas las áreas de nuestra vida, ofreciendo a Dios lo primero y lo mejor, sabiendo que Él es digno de todo lo que tenemos y más. En Éxodo 35:29 se narra: de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. La construcción del tabernáculo en el desierto, y más tarde el templo en Jerusalén, fueron momentos cruciales en la vida del pueblo de Israel. Ambos representaban el lugar donde la presencia de Dios habitaba entre su pueblo y donde los israelitas podían adorar, ofrecer sacrificios y tener comunión con Dios. Para hacer realidad estos proyectos sagrados, Dios convocó al pueblo a contribuir con ofrendas voluntarias, dando de sus propios bienes con un corazón generoso. En Éxodo 35, Moisés transmite las instrucciones de Dios para la construcción del tabernáculo. Se pidió al pueblo que trajera materiales valiosos como oro, plata, telas, piedras preciosas y otros recursos necesarios para la edificación del tabernáculo y sus utensilios. Lo notable de esta ofrenda es que era completamente voluntaria. Solo aquellos que sentían en su corazón el deseo de contribuir lo hicieron, y el pueblo respondió con una generosidad tan grande que en un momento Moisés tuvo que pedirles que dejaran de traer más, porque ya había suficiente. Éxodo 36, 5, 7. A diferencia de otras ofrendas que eran obligatorias, como las ofrendas de expiación o las de los primeros frutos, las ofrendas para la construcción del tabernáculo y el templo eran completamente voluntarias. Esto subraya una verdad importante. Dios no obliga a su pueblo a dar, pero valora profundamente cuando damos con un corazón generoso y dispuesto. La generosidad voluntaria es una expresión de amor y devoción a Dios. Este tipo de ofrenda refleja la libertad que Dios nos da para decidir cuánto y cómo contribuir a su obra. No se trataba solo de cumplir con una obligación, sino de participar activamente en algo que traería gloria a Dios y bendición a la comunidad. La generosidad es una respuesta natural a la gracia y la provisión de Dios, y cuando damos con gozo, estamos reflejando el carácter generoso de Dios. Dios no pidió cualquier tipo de material para la construcción del tabernáculo y el templo. Pidió lo mejor: oro, plata, telas finas, maderas especiales y piedras preciosas. Esto nos enseña que cuando damos a Dios, debemos ofrecer lo mejor de lo que tenemos. El tabernáculo era un reflejo del carácter santo y majestuoso de Dios. Whether you're ordering wings for the game, whipping up a 7-layer dip, or ordering pizza, there's something about football that makes you want to eat. And this football season, Uber Eats has the best deals on game day food. No matter what you're craving, from 2-for-1 pizza to buy one, get one wings, Uber Eats will be dropping new deals each week, all season long. Uber Eats, official on-demand delivery partner of the NFL. Order now. Terms and conditions apply. See app for details. Y por tanto, debía construirse con materiales que reflejaran esa santidad. El pueblo de Israel, aunque vivía en un ambiente austero en el desierto, no dudó en dar lo mejor que tenía. Las ofrendas incluían oro y plata, que probablemente habían traído consigo desde Egipto, después de haber sido liberados de la esclavitud. Así, lo que una vez había sido ganado en un contexto de esclavitud, ahora se ofrecía libremente a Dios en gratitud y adoración. Este principio también se aplica hoy en día. Cuando damos a Dios, no debemos dar lo que nos sobra o lo que no tiene valor para nosotros, sino lo mejor de lo que tenemos. Al hacerlo, demostramos que valoramos la obra de Dios y que estamos dispuestos a sacrificar algo valioso para su gloria. El relato de las ofrendas para el tabernáculo resalta el gozo y la abundancia con que el pueblo dio. En Éxodo 36, 5, 7, vemos que el pueblo respondió tan generosamente que Moisés tuvo que detener las ofrendas porque había más que suficiente. Esto refleja un principio clave. Cuando damos con un corazón dispuesto,
Dios puede multiplicar nuestras ofrendas y usarlas para su obra de maneras que superan nuestras expectativas. La generosidad del pueblo también revela el gozo que experimentamos al participar en la obra de Dios. Dar no debe ser visto como una carga, sino como una oportunidad para ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Al contribuir a la construcción del tabernáculo, el pueblo no solo estaba entregando materiales, sino que estaba participando en la creación de un lugar donde Dios mismo habitaría entre ellos. El apóstol Pablo captó este mismo principio cuando escribió en 2 de Corintios 9:7, se narra: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando damos con alegría, no solo bendecimos la obra de Dios, sino que también experimentamos el gozo de ser parte de su plan redentor en el mundo. Siglos después de la construcción del tabernáculo, el rey Salomón dirigió la construcción del primer templo en Jerusalén, que sería el lugar permanente de adoración para el pueblo de Israel. Al igual que con el tabernáculo, la construcción del templo también involucró ofrendas voluntarias de materiales preciosos. En Primera de Crónicas 29, vemos un ejemplo notable de esta generosidad. El rey David, aunque no pudo construir el templo él mismo, hizo preparativos y ofreció de su propio tesoro personal una gran cantidad de oro, plata y otros recursos para la obra. Inspirado por el ejemplo de su rey, el pueblo también ofreció libremente y con alegría, contribuyendo en abundancia a la construcción del templo. David dijo: ¿y quién soy yo, y quién es mi pueblo, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Este reconocimiento de que todo lo que tenemos proviene de Dios es clave para entender el acto de dar. No damos porque Dios necesite lo que tenemos, sino porque al hacerlo, reconocemos su señorío sobre todas las cosas y nuestra dependencia de su provisión. Hoy, la obra de Dios continúa a través de su iglesia, y nosotros somos llamados a contribuir voluntariamente y con generosidad a esa obra. Así como el pueblo de Israel dio de sus bienes para la construcción del tabernáculo y el templo, nosotros también somos llamados a dar lo mejor de nosotros mismos para la expansión del reino de Dios. Esto no solo se refiere a ofrendas monetarias, sino también a la ofrenda de nuestro tiempo, talentos y recursos. Cada vez que damos para apoyar la obra de Dios, ya sea en nuestra iglesia local o en proyectos misioneros, estamos participando en algo que trasciende lo material. Nuestra generosidad permite que otros conozcan a Dios y experimenten su amor y gracia. El principio clave aquí es que Dios valora la generosidad que nace de un corazón dispuesto. No se trata de cuánto damos, sino de la disposición con la que lo hacemos. Cuando damos voluntariamente y con gozo, estamos reflejando el carácter generoso de Dios, quien nos ha dado todo lo que tenemos. La historia de las ofrendas voluntarias para la construcción del tabernáculo y el templo nos enseña que Dios desea que participemos en su obra con un corazón generoso y voluntario. Al dar lo mejor de lo que tenemos, no solo estamos apoyando la obra de Dios, sino que también estamos expresando nuestra gratitud por todo lo que Él nos ha dado. En nuestra vida cristiana, somos llamados a ser dadores alegres, sabiendo que cuando damos con generosidad, Dios puede multiplicar nuestras ofrendas para su gloria. Que podamos seguir el ejemplo de los israelitas, dando con gozo y abundancia para la obra de Dios, confiando en que Él proveerá todo lo que necesitamos y más. En Levítico 8:22-23 se narra: después hizo traer el carnero de consagración, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y Moisés lo degolló. Tomó Moisés de la sangre de él, y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho. La consagración y dedicación de los sacerdotes en el Antiguo Testamento fue un proceso crucial para establecer la adoración y el servicio en el tabernáculo, y más tarde en el templo. Este proceso involucraba ofrendas especiales que señalaban la separación y la dedicación completa de los sacerdotes a Dios. El capítulo 8 de Levítico describe en detalle cómo Aarón y sus hijos fueron consagrados para el servicio sacerdotal,
un momento importante en la historia del pueblo de Israel, que representaba la institución del sacerdocio. Este acto de consagración no solo aplicaba a los sacerdotes, sino también a objetos y lugares que serían dedicados exclusivamente para el servicio a Dios. Las ofrendas de consagración simbolizaban la pureza, el sacrificio y la separación de lo común para lo sagrado. Todo lo que se consagraba era santificado para el servicio de Dios y debía ser tratado con reverencia y respeto. El acto de consagración de Aarón y sus hijos comenzó con una ofrenda de un carnero, conocido como el carnero de consagración. Este sacrificio representaba la dedicación completa de los sacerdotes a Dios. Antes de que comenzaran su ministerio, era necesario que fueran purificados y consagrados a través del derramamiento de sangre. El ritual de la consagración incluyó poner la sangre del sacrificio en el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar de la mano derecha y el pulgar del pie derecho de Aarón y sus hijos. Este acto simbólico tenía un significado profundo. Al poner la sangre en estas partes específicas del cuerpo, se consagraba cada aspecto del sacerdote para el servicio a Dios. La oreja, para escuchar la palabra de Dios. La mano, para realizar el trabajo sagrado. Y el pie, para caminar en obediencia y santidad. Este acto de dedicación también subraya que todo el ser del sacerdote debía estar consagrado a Dios. No solo su servicio externo, sino sus pensamientos, acciones y caminos debían ser santificados para el Señor. El sacrificio de consagración establecía una separación entre lo común y lo santo, y señalaba el llamado especial que los sacerdotes recibían para ser intermediarios entre Dios y el pueblo. El proceso de consagración de los sacerdotes era un recordatorio constante de que no podían acercarse a Dios sin primero ser purificados. La santidad de Dios requería que aquellos que ministraban ante Él estuvieran consagrados y purificados de cualquier impureza o pecado. El derramamiento de sangre en la consagración señalaba la necesidad de la purificación y el sacrificio para estar en la presencia de Dios. Este simbolismo también tiene una aplicación espiritual más amplia. En el Nuevo Testamento, todos los creyentes somos llamados a ser sacerdotes espirituales. Aunque ya no ofrecemos sacrificios de animales, seguimos llamados a consagrar nuestras vidas completamente a Dios, viviendo en santidad y dedicación a su servicio. El principio de la consagración nos recuerda que nuestra vida entera, nuestras acciones, pensamientos y caminos deben estar dedicados a la gloria de Dios. La sangre del carnero aplicada a diferentes partes del cuerpo también nos enseña que cada aspecto de nuestra vida debe ser santificado. No podemos separar nuestras vidas en lo sagrado y lo secular. Todo lo que hacemos debe reflejar nuestra dedicación a Dios. Así como Aarón y sus hijos fueron consagrados para el servicio sagrado, nosotros también somos llamados a consagrar todas las áreas de nuestra vida al Señor. Aunque el sacerdocio levítico era exclusivo para Aarón y sus descendientes, el concepto de consagración y dedicación se extiende a todos los creyentes en el Nuevo Testamento. En Romanos 12:1 se narra: sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, lo cual es un acto de adoración racional. A través de Cristo, cada creyente es llamado a vivir una vida consagrada, separada del pecado y dedicada a la santidad. El llamado a la consagración implica una entrega total a Dios. Así como los sacerdotes no podían ministrar sin ser consagrados primero, nosotros tampoco podemos servir a Dios de manera efectiva si no consagramos nuestras vidas a Él. Esto no significa que debemos ser perfectos, pero sí implica una disposición constante a vivir en santidad y obediencia a la palabra de Dios, permitiendo que Él purifique y guíe cada aspecto de nuestra vida. El sacerdocio de todos los creyentes significa que, a través de Cristo, tenemos acceso directo a Dios y somos llamados a servirle de manera activa en nuestras vidas cotidianas. Ya no necesitamos intermediarios humanos, como los sacerdotes del Antiguo Testamento, porque Jesús es nuestro sumo sacerdote. Sin embargo, como creyentes, aún estamos llamados a vivir una vida de consagración, dedicada completamente a la obra y voluntad de Dios. La consagración de los sacerdotes también nos recuerda la importancia de la santidad. Dios es santo, y aquellos que se acercan a Él deben ser santos. En 1 de Pedro 1:15-16 se narra: sino, como aquel que os llamó es santo,
Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Este llamado a la santidad no es opcional para los creyentes. Así como los sacerdotes fueron consagrados para un servicio santo, nosotros también debemos buscar vivir vidas santas, apartadas del pecado y dedicadas al servicio de Dios. La santidad no se trata solo de evitar el mal, sino de estar completamente dedicados a hacer la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. Hoy en día, la consagración es un llamado para cada creyente a dedicar su vida, dones y talentos al servicio de Dios. Aunque ya no se realizan los sacrificios de consagración con animales, somos llamados a ofrecer nuestras vidas como un sacrificio vivo, consagrado a Dios y apartado para su obra. La vida cristiana no debe ser compartimentada. Todo lo que hacemos, ya sea en la iglesia o fuera de ella, debe reflejar nuestra dedicación a Dios. Al igual que los sacerdotes del Antiguo Testamento, que no podían ministrar sin ser purificados y consagrados, nosotros también debemos vivir en un estado de consagración constante. Esto implica la confesión regular de nuestros pecados, la entrega de nuestras vidas y la búsqueda de la santidad en todo lo que hacemos. La ofrenda de consagración en el Antiguo Testamento fue un recordatorio visible y poderoso de la necesidad de estar dedicados completamente a Dios para servirle de manera efectiva. Los sacerdotes, antes de poder entrar en la presencia de Dios y ministrar, tenían que ser purificados y consagrados, lo que simbolizaba la necesidad de una vida santa y dedicada. Como creyentes en Cristo, somos llamados a un sacerdocio espiritual, a vivir vidas consagradas y santificadas para Dios. Nuestra consagración no es solo para ciertos momentos de nuestra vida, sino para todo lo que somos y hacemos. Dios desea que ofrezcamos nuestras vidas enteras como sacrificios vivos, dedicados a su gloria y propósito, que podamos vivir cada día en consagración, permitiendo que Dios purifique nuestro corazón, acciones y pensamientos para su servicio. En Levítico 3:1-2 se narra: si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. La ofrenda de paz, también conocida como la ofrenda de comunión, es una de las ofrendas descritas en el libro de Levítico y tiene un significado especial. A diferencia de las ofrendas por el pecado o de expiación, que eran obligatorias para cubrir el pecado, la ofrenda de paz era voluntaria y se ofrecía como un acto de agradecimiento, alabanza y comunión con Dios. Esta ofrenda simbolizaba la paz y la reconciliación entre el oferente y Dios, así como la comunión entre los adoradores. La ofrenda de paz era única en varios aspectos. Primero, se permitía que tanto machos como hembras del ganado vacuno o del rebaño fueran ofrecidos, siempre y cuando estuvieran sin defecto. Al igual que otras ofrendas, el sacrificio de un animal era necesario, y su sangre debía ser rociada sobre el altar. Sin embargo, lo que hacía esta ofrenda diferente era que, después del sacrificio, el adorador y los sacerdotes participaban juntos en una comida comunal, lo que representaba la comunión y la paz restaurada con Dios. La ofrenda de paz tenía varios propósitos espirituales y sociales. Primero, representaba la reconciliación entre el hombre y Dios. Cuando alguien ofrecía una ofrenda de paz, era un símbolo de que ya había sido perdonado por sus pecados a través de la ofrenda de expiación o el sacrificio por el pecado, y que ahora estaba en un estado de paz y comunión con Dios. Este sacrificio simbolizaba la restauración de la relación entre Dios y su pueblo. Además, la ofrenda de paz también era una expresión de gratitud. Muchas veces, las personas ofrecían esta ofrenda como una forma de agradecer a Dios por su provisión, protección o por bendiciones específicas. Era un acto de adoración que nacía de un corazón agradecido, reconociendo que todo lo bueno provenía de Dios y que, al ofrecer parte de sus recursos, estaban reconociendo su bondad. Un aspecto único de la ofrenda de paz era la participación en la comida comunal. Después de que el animal era sacrificado y una parte del sacrificio se quemaba en el altar como una ofrenda a Dios, el resto del animal
se compartía entre el oferente, los sacerdotes y posiblemente otros participantes. Esto convertía la ofrenda en un banquete sagrado, donde los participantes experimentaban la comunión entre ellos y con Dios. Era una imagen poderosa de la paz y la unidad que surge cuando la relación entre el hombre y Dios es restaurada. En el Nuevo Testamento encontramos que Jesús mismo cumplió el significado de la ofrenda de paz. Él es nuestra paz y reconciliación con Dios. En Efesios 2:14 se narra: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cristo, a través de su sacrificio en la cruz, trajo paz entre Dios y los seres humanos, reconciliándonos con Él y restaurando nuestra comunión con el Padre. Así como en la ofrenda de paz, donde se celebraba una comida en comunión, Jesús también instituyó la Cena del Señor, donde los creyentes participan de una comida sagrada que simboliza nuestra comunión con Dios y entre nosotros. Al compartir el pan y el vino, recordamos el sacrificio de Jesús, que nos ha traído paz con Dios y ha restaurado nuestra relación con Él. El simbolismo de la ofrenda de paz también se refleja en el llamado que tenemos como creyentes a vivir en paz unos con otros. En Romanos 12:18 se narra: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Como aquellos que hemos sido reconciliados con Dios, estamos llamados a vivir en armonía y comunión con los demás, reflejando la paz que Cristo ha traído a nuestras vidas. El acto de compartir una comida después del sacrificio era una señal tangible de la restauración de la relación con Dios. Los sacrificios en el Antiguo Testamento solían ser momentos solemnes, pero la ofrenda de paz añadía un elemento de alegría y celebración. Era un recordatorio de que, una vez que se hacía expiación por el pecado, había gozo y comunión en la presencia de Dios. Este aspecto de comunión es fundamental en nuestra vida espiritual. Como creyentes, no solo hemos sido perdonados, sino que también hemos sido llamados a una relación de comunión constante con Dios. No se trata solo de evitar el juicio, sino de disfrutar de una relación viva y vibrante con nuestro Creador. La ofrenda de paz refleja esa verdad, que la reconciliación con Dios no solo restaura nuestra relación con Él, sino que también trae gozo y paz a nuestras vidas. La ofrenda de paz nos desafía a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y con los demás. Así como los israelitas ofrecían un sacrificio como un acto de agradecimiento y reconciliación, nosotros también debemos acercarnos a Dios con corazones llenos de gratitud, reconociendo que nuestra paz y reconciliación provienen del sacrificio de Cristo en la cruz. Además, esta ofrenda nos recuerda la importancia de la comunión. No solo hemos sido reconciliados con Dios, sino que también hemos sido llamados a vivir en paz y comunión con nuestros hermanos y hermanas en la fe. La vida cristiana no es solo una relación individual con Dios, sino una experiencia comunitaria en la que compartimos la gracia y la paz que hemos recibido con los demás. Finalmente, la ofrenda de paz también nos desafía a vivir una vida de gratitud constante. Así como los israelitas ofrecían esta ofrenda como un acto de alabanza y agradecimiento, nosotros también debemos cultivar una actitud de gratitud en nuestras vidas, recordando que cada bendición y provisión que recibimos proviene de Dios. La ofrenda de paz era una señal de comunión restaurada entre el hombre y Dios, y nos invita a reflexionar sobre la importancia de vivir en paz y gratitud. A través del sacrificio de Cristo, hemos sido reconciliados con Dios y podemos disfrutar de una relación de comunión continua con Él. Hoy, somos llamados a vivir en esa paz que Cristo nos ha dado, no solo disfrutando de nuestra relación restaurada con Dios, sino también compartiendo esa paz con los demás. Al vivir en gratitud y comunión, reflejamos el propósito de la ofrenda de paz, una vida llena de gozo, paz y agradecimiento por la obra redentora de Dios en nuestras vidas. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic
a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.